campañas de Ricardo Anaya, Lili Téllez y Alejandro Moreno critican a la presidenta por su postura frente a las afrentas de el pelos de muñeca vieja Donald Trump. En el mundo y Estados Unidos elogian la forma en la que Claudia Sheinbaum aborda el tema en contra de las amenazas de el pelos de muñeca vieja. Hoy la presidenta también respondió de manera contundente los señalamientos discriminatorios del alcalde de Ontario, Doug Ford, en contra de México, además de estar respaldada por los empresarios más importantes de este país. Entérate de los pormenores de esta nota a continuación, obviamente solo aquí, en Cocinando la Noticia. Comenzamos. Amigos, ¿qué tal? Excelente miércoles 27 de noviembre y sí, así como ustedes lo están escuchando. Y es que el tema de los aranceles que ha amenazado Donald Trump precisamente sigue dando mucho de qué hablar en la esfera política, no solamente en México, sino también en los Estados Unidos, Canadá e incluso en China. Y es que el recién electo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en días pasados señaló que impondría aranceles de incluso el 25% a México, Canadá y China. Estos países no frenan, por un lado, las cuestiones migrantes y por el otro lado la cuestión del fentanilo. Sin embargo, México fue de los primeros países en responder de manera contundente, porque Canadá con Trudeau prácticamente le dijo: señor Trump, no se moleste, nosotros hacemos todo lo posible. En cambio, en México, la presidenta lo hizo a través de una carta, una nota diplomática, pero también esa carta fue leída el día de ayer en la mañanera. Y en dicha carta, la presidenta de este país le deja en claro a Donald Trump que el principal problema no lo tiene México, no lo tiene Canadá y no lo tiene China. El principal problema de los problemas que acusa y aqueja Estados Unidos lo tiene el mismo Estados Unidos, y es que las políticas de prevención de consumo de sustancias, la verdad, en Estados Unidos son inexistentes. ¿Por qué? Porque ellos privilegian el negocio sobre la salud. Ellos privilegian el consumo de aquellas personas que gastan miles de millones de dólares al año en sustancias ilícitas sobre un estado salubre, mentalmente. Y por ende, ellos son los principales responsables de que China traiga fentanilo. Ellos son los principales responsables de que a México entren armas. Ellos son los principales responsables de que la gente de Centroamérica quiera emigrar a los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque no están trabajando con los países de manera en la que se ataquen las formas, de manera en la que se ataquen las razones por las que las gentes quieren emigrar. Caso contrario a lo que ha hecho México. México destina una parte del presupuesto, aunque a muchos no les guste, para Sembrando Vidas en Honduras, en El Salvador, en Guatemala. ¿Por qué? Porque de esa manera la gente dice: bueno, aquí ya me están pagando por cosechar, por sembrar, ya no hay tanta necesidad de emigrar. La gente emigra por hambre, y precisamente esa hambre es de lo que se aprovecha Estados Unidos para explotar de manera brutal a los trabajadores que llegan a Estados Unidos buscando ganarse el día a día, buscando el famoso sueño americano, que en muchas ocasiones se convierte en pesadilla. Pero hoy la presidenta de México ha sido tan firme que incluso le respondió al alcalde de Ontario, quien ayer dijo de manera despectiva que cómo era posible que compararan a los canadienses con los mexicanos. Ya quisieran estos desgraciados parecerse tantito a nosotros. Pero vamos a escuchar precisamente lo que dijo primero la presidenta, al señalar que aquellos que están a favor de Donald Trump son traidores a la patria. Sin decir nombres, aquí se los decimos: Alito Moreno, Lili Téllez y Ricardo Anaya. Vamos a escucharla. Pues ¿cómo se le llama a aquella persona que le pide a Trump que en efecto intervenga porque no está de acuerdo con el gobierno de su país, que fue electo o elegido democráticamente? Pues eso, que lo contesten. Es clara la respuesta: se les dice traidores a la patria. Y bueno, en este sentido, precisamente, la presidenta también manda un contundente mensaje al alcalde de Ontario, allá en Canadá, quien habla de manera despectiva a los mexicanos.
Obviamente estas personas son muy ingratas, pues recordemos que en su momento el presidente Andrés Manuel López Obrador intercedió por Canadá para que no se acabara el TEMEC y siguieran dentro de este importante acuerdo trilateral. Escuchemos lo que dijo la presidenta Claudia Sheinbaum. Hay que recordar que en el TEMEC era justamente el presidente Trump quien quería firmarlo exclusivamente con México. Hace unos días estuvimos con el secretario de Hacienda y probablemente ustedes nos lo puedan confirmar. Incluso el primer tratado de libre comercio al principio estaba planteado exclusivamente entre México y Estados Unidos y después entró Canadá. Entonces, quien ha abogado porque esté en los tres países es justamente México y en particular el presidente Andrés Manuel López Obrador, que tuvo conversaciones personales incluso con Trudeau para que no se preocupara porque México iba a abogar porque Canadá estuviera. Ahora, nosotros no aceptamos esta visión de que México es menos. Lo hemos dicho siempre. Nosotros somos un país grandioso que compite con otras economías, que somos una potencia cultural y que frente a nuestros socios comerciales, particularmente Estados Unidos y Canadá, nos vemos como iguales. Canadá nos necesita, porque así como presentó hoy Marcelo, los impactos que puede tener en Estados Unidos el subirle aranceles a México, también tiene impactos en Canadá. Entonces, nosotros tenemos un plan y yo estoy convencida que va a permanecer el tratado. Así es, porque hay que recordarle a los canadienses que gran parte de la mano de obra que hoy tienen es mexicana. Y bueno, precisamente también el hoy secretario de Economía, ya saben lo que opino de él, pero bueno, hoy habla de cuánto perdería Estados Unidos con estas políticas bastante estúpidas de Donald Trump. Vamos a escuchar lo que dijo Marcelo Ebrard. Estimación la hace la Secretaría de Economía con la consulta a la industria automotriz y de autopartes y todos los empleos generados. Esto es Estados Unidos. Entonces, se le coloca 25% de impuesto a las empresas que ya describí, principalmente, aunque hay muchas otras, pero principalmente a esas, y puede afectar a 400,000 empleos en los Estados Unidos. Ese es el impacto estimado, Presidenta, que hemos podido calcular del anuncio a esta fecha. Bueno, la que sigue, por favor. Hay que considerar que el 88% de las pickups que se venden en Estados Unidos provienen de México. 88%. Aquí se hacen. De estas, las tres principales marcas que se venden pues son otra vez General Motors, Ford, Stellantis, en diferentes proporciones. Todas ellas, ojo, esto se los pregunté ayer, ¿cuál sería el impacto de una tarifa, impuesto, ya dijimos, de 25%, como el anunciado por el presidente Trump, en los precios en los Estados Unidos de América? ¿Cuál sería el efecto? Y ayer me dijeron, nuestra estimación es que van a subir en promedio estos vehículos $3,000 por unidad en los Estados Unidos, allá en donde se está generando la medida. Es como de explicarle a los ciudadanas y ciudadanos de los Estados Unidos que nos hacen favor de seguirnos, que el impacto de esta medida principal es en contra del consumidor en Estados Unidos y de las empresas de Estados Unidos, las tres más grandes empresas de la industria automotriz norteamericana. Por eso decimos, es un tiro en el pie. Ahí está. ¿Trump cree que solo a México afectaría su estupidez? Pues no, también afectaría al mismo Estados Unidos. Y les digo, en Europa, por ejemplo, le están dando buenas calificaciones a la diplomacia de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Esto, por ejemplo, en España. Y bueno, también los empresarios han salido a respaldar a la presidenta. Así lo deja la coordinadora de empresarios del gobierno, Altagracia. Y es que, vean lo que dijo, nada más esta mujer que está llevando la batuta bastante fuerte ahorita. Chequemos.
Solo el 17% de la inversión en el país es inversión extranjera. El 83% de la inversión en el país la hacemos empresarios nacionales. Y por eso tan importante que estén representados aquí empresas nacionales. Que somos parte de cadenas globales, que las vamos a fortalecer porque además el TEMEC, la estabilidad de los tratados de libre comercio en el mundo la dan las empresas que son inversionistas de largo plazo. No necesariamente los altibajos que hay con gobiernos que van y que vienen en los países, en distintos países. Sí, yo lo que quería comentar es que esta política del presidente Trump, que no sabemos si es política o es amenaza, porque ya sabemos cómo actúa muchas veces, es una política inflacionaria al 100% en su país. Entonces, yo estoy con la presidenta al 100%, creo que esto es una cuestión de diálogo, es una cuestión de diálogo entre los tres países, somos el socio más importante que tiene Estados Unidos. Es un socio que no va a dejar ir porque no le conviene. Y en cuanto a México, yo creo que también es muy importante hacer las cosas en México. La deportación que va a hacer, no sé qué tan masiva piense hacerla, pero va a deportar también gente con altos niveles de preparación. Entonces también hay que entender que la gente que viene es gente muy buena que tenemos que entrenar precisamente para fabricar cosas de alta calidad en México. México dejó de ser la maquila para hacer fabricación de alto nivel. Entonces tenemos la capacidad de fabricar de alto nivel, de competir con el mundo y de exportar a donde queramos exportar. Entonces las tarifas, yo creo que hasta en los aranceles famosos, yo creo que en este momento yo les aconsejaría que lo vieran como algo todavía en las nubes hasta que se acabe de negociar con los gobiernos. O sea, no tomen tantas preguntas en este sentido hasta que no la señora presidenta declare en que acabó este diálogo que están haciendo muy exitosamente con los gobiernos, porque a ellos no les conviene. O sea, cuando tú pones un arancel, mira, el año pasado somos partes del Mexico United States CEO Dialogue. El secretario de Agricultura comentó que cuando pararon los aguacates, por alguna situación que pararon unas semanas los aguacates, nunca en su vida tuvo tal caos en su oficina porque pararon los aguacates mexicanos. Entonces, México no lo van a parar. A quien van a afectar es al último consumidor, que va a tener que pagar más por ese aguacate o más por ese coche o más por lo que se fabrique. Entonces, tampoco creo que van a hacer lo que están amenazando, en mi opinión. Ahí está. Mucho ruido, pocas nueces, es lo que dicen los empresarios. A ellos nunca les va a convenir que México no les dé lo que yo les decía ayer. México los mantiene, México les da de comer, porque allá con las heladas carecen de alimento desde noviembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero y hasta marzo empiezan más o menos con las siembras y las cosechas. Vamos a dejarlo hasta aquí, nos vemos al ratito, mis queridos amigos, con más información. Como siempre, les pido que si les gustó este video, por favor déjenos sus likes, sus comentarios y compártalo para que más gente se entere de noticias como esta. También los invito a suscribirse a este canal y a activar las campanitas de notificaciones para recibir más noticias, porque recuerden que yo no soy ni fifi ni chayotero, yo estoy cocinando la noticia y los veo en el próximo video, porque saben, se pone bueno, va que va.